salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este nuevo episodio que cada semana invitamos a una persona que nos estará conversando sobre un tema especial y muy importante para todos nuestros oyentes. Y en esta ocasión tenemos a una persona súper especial, y especial en todo el sentido de la palabra, porque como mujer profesional nos estará compartiendo algunos puntos de vista muy importantes que se debe valorar hoy día, y sobre todo cuando hablamos del rol de la mujer en tiempos actuales. Elsie, bienvenida. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Bendiciones a todos. Gracias a ti por aceptar la invitación, y nos estarás comentando, como hicimos la introducción, un poco más sobre esa importancia que tiene la mujer indígena en comparación de tiempos anteriores a la realidad que vivimos hoy día, que ha tenido que romper diversos factores, llamémosles paradigmas, barreras, en fin. Cuéntanos un poco más desde tu punto de vista como mujer, ese proceso que la mujer ha tenido que llevar a cabo para salir adelante. Gracias primero que nada por brindarme este espacio para manifestar ese progreso que ha llevado la mujer indígena, de cómo ha salido adelante, cómo ha roto paradigma dentro de una sociedad un poco hermético, ¿verdad? Bueno, son mucho lo que pudiéramos hablar de la mujer indígena, cómo ha sobrellevado esta sociedad, ¿verdad?, tan dura, y viendo la necesidad, primero que nada, la necesidad de sacar sus hijos adelante, de sacar una profesión. Nos hablabas del rol de la mujer, nos hablabas también de las diversas situaciones que ha tenido que enfrentar, en este caso la mujer indígena, para salir adelante. Háblanos de esa realidad que se vivía a, digamos, años anteriores a tiempos actuales. Háblanos de ese perfil. Háblanos del perfil de la mujer indígena. Concentrémonos en esto. Entonces, explícanos un poco más cuáles eran esas dificultades que la mujer ha tenido que romper para poder surgir y salir adelante en un mundo tan competitivo. El papel de la mujer indígena en tiempos del pasado, por decirlo de esa manera, del 80 para atrás, era una mujer sumisa, una mujer que tenía que hacer lo que el esposo le decía, ¿verdad? No tenía como esa libertad para expresar y decir, yo necesito tal cosa, mis hijos necesitan tal cosa, ¿verdad? Era, como dije antes, una sociedad hermética a que la mujer dijera lo que dijera su opinión. Entonces, a la mujer de hoy en día, a la mujer indígena de hoy en día, se ha tenido que preparar para poder desempeñar ese papel muchas veces cuando no está el esposo, cuando las deja el esposo, por decir de esa manera, o a veces cuando quedan solas, y tienes que ver la manera de supervivencia de llevar sus hijos o sacar sus hijos adelante. Entonces, ¿cómo sale esa mujer indígena adelante? Hay muchas dificultades que nosotras las mujeres hemos tenido que sobrellevar. Primero que nada, también cuando, por ejemplo, yo soy una madre de 6 hijos, y tú sabes que no es muy fácil para una madre de 6 hijos soltera conseguir trabajo o prepararte profesionalmente, porque no tienes los recursos para poder pagar tus estudios y de llevar el pan a tu casa, ¿verdad? Tienes que ver o una cosa o la otra, pero adivina qué, yo pude hacer ambas cosas, gracias a Dios. Y
Por eso siempre a los lugares donde yo voy, que una mujer me dice a mí, no puedo hacer tal cosa porque mis hijos me dificultan, no tengo los medios económicos para poder pagar mi universidad. Entonces, le doy las gracias a Dios primero que nada. He sabido ser madre, he sabido ser profesional y ¿cómo hice todas esas cosas? Como dije antes, la necesidad es lo que te lleva a romper paradigma y es lo que te dice a ti, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo lograrlo, o yo quiero esto. ¿Consideras entonces que, y la misma sociedad, claro, y estoy muy de acuerdo con eso, pero hay algo que me interesa mucho y que sé que muchos también les llama la atención, y es que este punto que mencionas de los límites, porque hay muchas experiencias, hay muchas historias, tú y yo lo sabemos, hay muchas historias de quienes desean lograr un objetivo, te trazas un plan, pero llega un momento donde no lo puedes continuar. Es como cuando, por ejemplo, deseas, te mentalizas, y por eso considero, y lo voy a hacer públicamente, hay una expresión que se dice el querer es poder, y para mí es una falacia, porque el querer no siempre es poder, porque tu mente puede estar concentrado en adquirir, en lograr un objetivo, pero las circunstancias que te rodean no son las mismas. Para la persona que fue criada, por ejemplo, sucede mucho en las zonas rurales, que en las zonas rurales muchos niños eran dados en adopción y eran criados por otras familias fuera de ese entorno, y esos niños que fueron criados, que vieron de pronto, tuvieron la oportunidad de tomar un desayuno, tal vez no el mejor desayuno, pero un desayuno un poquito más consono, que probaron un cereal, que tuvieron una cama donde dormir, que tuvieron agua potable para poder consumir, para poder hacer sus necesidades, o tener sus necesidades básicas de vida, no es la misma que aquel que tiene la misma edad, pero está en la comunidad rural, donde no hay agua potable, donde tienes que trabajar desde niño. Es decir, no hay opción. Aquí no hay es que si quiero o no, es que tienes que hacerlo, o te mueres. Y pese a esas circunstancias, también vemos los grandes cuadros de desnutrición, que no lo digo yo, que lo avalan incluso algunas instituciones que velan por la salud en nuestros países, porque no solamente estoy hablando de Panamá, y que vemos que la tasa incluso de mortalidad tiende a aumentar en tiempos actuales. Entonces, sería interesante, ¿verdad?, conocer todo esto que nos mencionas, porque creo que también es un ejemplo digno para las personas que nos escuchan, porque siempre lo he dicho, que tal vez considero, si me preguntaras, ¿qué opinaría yo? Yo considero que muchas veces es cuestión de falta de orientación. Y en esto todos, absolutamente todos, somos responsables. Y por eso el compromiso de los profesionales, porque todo el mundo culpa al gobierno, pero realmente pienso que también el sector privado debe involucrarse. Y cuando digo esto, no solamente para una temporada, en este caso, pues, el caso de algunos productores agrícolas que solamente se concentran en la comunidad indígena, pues para ciertas épocas y que les sirvan, y de ahí no más. Entonces yo creo que es cuestión de no solamente política pública, sino también privada. Porque me ha gustado que mencionaste ese tema de que muchas veces nuestras ideas y nuestros límites están mentales, pero yo creo que hay un poquito más, hay un poco más. ¿Qué consideras que es ese poquito más que hace falta? Bueno, ese poquito más que hace falta es, como tú dices, el apoyo tanto de la sociedad, por parte del gobierno, por la parte privada también, porque fíjate que dijiste algo muy importante, que por ejemplo los recursos de este país no están bien distribuidos. Cuando buscan a esos pueblos más humildes, no solamente los nobles, las campesinas, y cuando buscan a esas personas o a esa sociedad o a esa parte de la sociedad, es cuando para la política es la única vez que se acuerdan de esos sectores más humildes. Pero también yo siempre digo y critico, nosotros permitimos que eso pase. Nosotros permitimos que eso pase porque, como dije antes,
la necesidad o las cosas surgen de una necesidad. Entonces, a veces nosotros los seres humanos vemos la necesidad nada más para hoy, no vemos el futuro. Y entonces elegimos nuestros gobernantes mal, porque nada más pensamos porque me dio algo hoy, pero no estoy pensando en los 5 años qué cosas o qué proyectos que puedan beneficiar a nuestras comunidades. Surge otro fenómeno, Elsie, y es aquí donde se vuelve más interesante el asunto. Mencionabas también que hace muchos años, finales de los 80, parte de los 70 y un poco más, que se le puede llamar, que se le consideró una tradición, que la mujer rural, la mujer indígena, se quedaba en la casa, daba a luz a sus hijos y tenía que ser al mismo tiempo el pilar, en este caso, de su marido, porque era lo tradicional, ¿verdad? Pero estamos actualmente en el siglo XXI, donde muchos de los jóvenes han tenido la oportunidad de educarse, como los mencionaste que hay arquitectas, hay ingenieras, hay médicos, hay incluso profesionales que han salido del país y se han radicado en otros países en diversas especialidades, pero el nivel de desconocimiento, de desinformación, sigue igual en las comunidades. La mujer aún tiene un problema importante. Entonces, como te lo mencioné, en nuestros países siempre decimos que los gobiernos, ¿verdad? Y que los gobiernos, pues, como hay una expresión que se utiliza bastante, que los pueblos tienen a los gobernantes que merecen. Pero tenemos otro elemento que también considero que más de peso. Tenemos una juventud y tenemos a una mujer educada. ¿Y qué está pasando entonces? Si yo tengo, por ejemplo, porque ha sucedido casos, nos vemos en nuestros países, hay mujeres becadas dentro y fuera de, pero eso al mismo tiempo estamos viendo una realidad que matemáticamente no nos deja mentir. Se está abriendo todavía más la brecha entre el desconocimiento y los reales índices de oportunidades. Eso es bastante extraño que en los días actuales esté ocurriendo. Entonces, ¿qué está pasando en este entonces? Porque no solamente es tema de gobierno, porque si me dice, bueno, ok, no hay educación para las comunidades indígenas o no hay profesionales educados, pues ok, hay un problema y tenemos que atacar eso. Pero la realidad no es esa. Hay un alto porcentaje de jóvenes de ambos sexos de las comunidades indígenas altamente escolarizados, pero seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Qué está pasando entonces? Con el punto ese que mencionaste de los años 70 y 80 para atrás, que la mujer era muy sumisa. Bueno, mira que los padres de antes, regalaban sus niñas muchas veces porque ellos no tenían los recursos para poder satisfacer las necesidades de sus hijos. ¿Qué hacían? Los daban en adopción, y esa familia, si esa niña tenía suerte, la mandaban a la escuela, y si no, acá, tú sabes que antes, no quiero decir la palabra, pero hay que decirla como es. Antes la sociedad era muy racista y pensaban que los móviles no tenían como derecho al estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué trajo esa parte? Por ejemplo, lo voy a decir en cuanto a mi experiencia para que me puedan comprender. Por lo menos yo fui una de esas niñas dada en adopción y tuve la gran suerte, pues que la familia que me tocó fue muy buena, generosa, me educó. Entonces, ese pequeño grano o semilla, como dice, esa salió, ¿verdad? Pero ya tiene otra mentalidad, no va a seguir los mismos pasos. O sea, eso cambia la idea de una sociedad sumisa, así como hay muchas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionaste el punto de por qué entonces hay cosas que no cambian? Porque
hay muchas profesionales jóvenes, porque estamos hablando de la mujer indígena. El problema es que mientras que exista ese egoísmo y esa mezquindad de que como yo soy doctora, como yo soy maestra, como yo soy profesora, yo miro al resto de mi gente o el resto de mi cultura por abajo de mí, ya me creo superior a ellos. Entonces, mira que hay una parte, una cultura que me llama bastante la atención, es la de los cunas. Ellos son muy unidos y ellos mismos manejan su isla. Imagínate que ellos trabajan en comunidades, en familias, una isla, llevan el turismo. Nadie más maneja eso. Ellos, en familias y en sociedades, manejan llevan esa estrategia de trabajo para beneficio de ellos. Entonces, eso es lo que no existe en nuestra cultura noble, que como tú te educas, tú no puedes compartir ¿cómo te digo? No puedes ayudar a jóvenes, ¿no? Porque tú te sientes superior a los humildes que están en esas comunidades, por decírtelo de esa manera. Siento que la comunidad noble, Buglé, es muy egoísta. Entonces, una vez yo le sugerí a unos compañeros que son profesionales, debemos hacer un grupo de todos los jóvenes que son profesionales y hacer una sociedad que podamos ayudar a las comunidades de donde nosotros venimos y darle esa oportunidad que nosotros tuvimos a ellos. Y bueno, pero como dice, una golondrina no hace verano. Y lo que mencionas entonces se aleja de lo que generalmente estábamos pensando. No es porque no existan oportunidades, sino que las oportunidades que se le han dado a un grupo o a una parte, a una nueva generación, no está cumpliendo su rol. Entonces, es un tema también cultural interno. Yo lo veo de esa manera. No sé qué opinas del mismo. Bueno, me parece que sí porque es así. Tristemente tengo que aceptar que es así, es un tema interno. Y entonces, basado en esa realidad que sabemos que es que este es un fenómeno que no solamente ocurre en nuestro país, y estamos hablando concretamente en esta ocasión con Elsie. Elsie es docente actualmente que labora en una de las instituciones educativas de nuestro país, es madre, como ya lo mencionó, de 6 hijos, y nos está contando parte de su historia y está compartiendo parte de esa vivencia que ella ha podido palpar, porque a todo esto, como ya lo menciona, ha tenido la oportunidad de educarse, pero ella no ha olvidado sus raíces y labora en la actualidad en la comarca indígena de Gomebuglé, acá en el sector de Panamá. Y eso es algo que le da suficiente propiedad, y yo te felicito para poder expresar muchas de sus ideas, porque es algo que está viendo continuamente. Entonces, en resumida, sabemos entonces que no es tema de que no hay oportunidades hoy día, al contrario, hay más oportunidades. No es tema de gobernanza pública, porque se da las facilidades para que la mujer, en este caso, pueda educarse y pues llevar o retribuir ese conocimiento al desarrollo de sus pueblos. Y por un lado, la parte privada, pues también con algunas fundaciones han hecho, pues no habrán hecho gran cosa, pero han aportado su granito de arena. Entonces considero que lo que está sucediendo es otro fenómeno que también surge posterior a todos estos cambios que han existido, y que se le debe, digamos, crear un punto o una estrategia de ruta para mejorar esta situación que estás mencionando, y que pues obviamente no podemos condenar a nuestras niñas que continúen ese ciclo de llegar a la adolescencia, empezar a tener hijos. Tal vez muchas querían estudiar, otras tuvieron que abandonar, digamos, los estudios porque salieron embarazadas, y de esta manera pues porque algo que no podemos tapar, y lo voy a decir en un lenguaje sencillo, algo que no podemos tapar, y es que las comunidades indígenas, todas, absolutamente todas, tienen discriminación. Tú lo llamaste racismo, y yo le diría una discriminación sociocultural, porque por más educado que estés, siempre vas a estar renegado a la minoría.
Y yo creo que nos falta a muchos, y cuando digo me incluyo, que trabajar fuerte para que esta brecha se empiece a cerrar. Y esto se cierra creando oportunidades, apostando mucho por la innovación, apostando, y digo la palabra apostando porque es la única manera que te motiva a dar las cosas y no te sientas obligado a hacerlo, porque hay un problema serio. Tú puedes tener el conocimiento, pero si te sientes obligado a hacerlo, no vas a rendir el 100%, porque todo en contra de tu voluntad va a generar de una u otra manera una fricción entre la realidad y tus capacidades. Y eso es lo que no se busca, al contrario, se busca una especie de equidad. Y menciono la palabra equidad. ¿Consideras, Elsie, que existe equidad actualmente entre las mujeres profesionales y las no profesionales en las comunidades indígenas? No existe. Mira que voy a agregar un punto ahí a eso sobre la cultura Ngöbe. Imagínate que tú ves en las redes sociales una cantidad de personas disque profesionales hablando sobre la cultura indígena. Una cosa es que tú quieras beneficiarte de la cultura indígena y otra cosa que tú ayudes a la cultura indígena. Yo he visto mucho, estamos hablando de concursos, estamos hablando de tradiciones, pero eso, ¿en qué beneficia a las culturas indígenas? ¿En qué beneficia a los humildes que están allá en esas comunidades indígenas? En nada. ¿Por qué? Esos recursos no llegan allá. ¿Por qué hice mención a la cultura de los cunas? Que todos trabajan en familia, todos ven los recursos. Acá no, acá se benefician unos cuantos y la ayuda o los recursos no llegan a estas comunidades indígenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, porque nos beneficiamos, me beneficio yo, pero y la gente que hace las naguas, la gente que hace los sombreros, la gente que hace todo lo que es la artesanía de la cultura Ngöbe, ¿cómo llegan esos recursos allá? Yo no la estoy viendo. Esa es la parte más triste de una realidad que no podemos tapar. ¿Y cuál sería o considerarías que sería la solución para este, yo no sé cómo llamarle, porque es que es tan curioso porque sucede dentro de una misma comunidad? Porque los pueblos indígenas son comunidades, al final son comunidades. De hecho, muchos están entrelazados entre familias. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esto para que no siga sucediendo? Entonces estaremos gastando recursos, estamos gastando muchos otros elementos que si lo ponemos a... Yo pienso que estamos haciendo las cosas con el interés, si yo tuviera pero no con el norte adecuado. ¿Tú qué dirías sobre eso? ¿Qué opinarías sobre eso? Una sociedad, ¿verdad? De jóvenes profesionales o profesionales o un grupo, por decirlo de esa manera. ¿Saben? Lo primero que yo haría es concientizar a las comunidades Ngöbe para que ellos valoren la cultura, para que le den ese valor a la cultura como lo hacen la cultura de los cunas. Mira, te voy a decir un ejemplo. Yo sé que existen personas, no sé cómo decirlo, de otras culturas que hacen la ropa Ngöbe y acá la gente no dice nada. ¿Por qué no dicen nada? No veo eso correcto porque la vez pasada, no sé si estoy equivocada, pero me parece que hicieron una copia de una mola. ¿Y qué pasó con esta gente? Los cunas, ellos de una vez salieron. O sea, ese es el valor que tú le das a tu artesanía. Ese es el valor que tú le das a la cultura, a tu cultura. Y ese valor, considero que ese valor se lo debe otorgar quienes son responsables, en este caso, de agrupar o dirigir a los pueblos indígenas. Entonces, si me dices todo el escenario que me has mostrado, que lo considero excelente, algo no se está haciendo bien. ¿Quién es la persona responsable o quiénes son los responsables en este caso? Porque no podemos achacarle esto a una persona que desconoce de leyes. ¿Estamos? O sea, es decir, cuando hablamos de temas de plagio,
muchas veces tenemos que irnos incluso a recursos internacionales, porque el elemento que mencionas ocurrió hace unos años en Panamá, donde algunas de las piezas confeccionadas tradicionalmente por un grupo indígena fueron replicadas de manera industrial en países de Asia. No menciono el lugar, dicen que en China, no puedo probarlo, así que menciono que fuera de nuestro país. Y obviamente salió a relucir el valor del mismo y obviamente a condenar este tipo de prácticas. Pero hay un elemento importante, que es lo que acabas de mencionar hace un momento. Hay un nivel de profesionales que defienden esta cultura. Y es un poco discrepante, permíteme terminar, y es un poco discrepante cuando dentro de la comunidad indígena de la comarca, en este caso Huevuglé, que está entre Bocas del Toro, y es muy amplia, porque estamos hablando de Bocas del Toro, tengo entendido gran parte de Chiriquí y Veraguas, ¿dónde están estos profesionales? O sea, yo incluso me hago la misma pregunta, y no solamente, y mencionaste el punto del iceberg, la punta del iceberg, perdón, porque si profundizamos más, todavía hemos visto que falta mucho trabajo por hacer y que se siguen cometiendo los errores día con día. Entonces, pienso que más allá de que señalemos la situación que está ocurriendo, debemos, como sociedad, y en este caso los pueblos indígenas, crear un punto de apoyo para empezar a trazar un norte y que este tipo de situaciones quede en el pasado. Es decir, es como cuando empiezas a escribir en un nuevo diario, lo empiezas a hacer con buena letra, pero para eso necesitamos personas. ¿Has pensado en algún momento formar algún grupo, liderizar algo? Cuéntanos sobre eso. Bueno, el trabajo de mantener y de darle el valor a la cultura son de los líderes. ¿A quiénes son los líderes? Caciques regionales, la presidenta del Congreso General, que es la que dirige todo lo que tiene que ver con la cultura ngobe. Y no está haciendo bien su trabajo como tiene que ser. Y lo más triste y lamentable, pues que he visto eventos acerca de esta líder que no son los mejores ejemplos, pero bueno, ellos son los responsables de eso, de lo que es la preservación y del darle el valor a la cultura. Digamos que ellos no lo están haciendo, y sucede en todos los niveles, político, incluso en el sector privado. Podemos llamarle también problemas de gobernanza. Pero si ellos no lo están haciendo, debe existir otro recurso para darle valor, porque tú, por ejemplo, me estás mencionando esa necesidad de recuperar no solo las tradiciones, sino darle el valor y respetar los orígenes del mismo. Entonces, considero que si hay personas todavía con el interés de rescatar lo que se está perdiendo. O sea, mencionas que una golondrina no hace verano, pero yo considero que una llama es capaz de encender una caja de fósforo, una sola. Y si lo queremos traducir en una forma más, en este caso equitativo, sería la iniciativa. Porque realmente no sé si tú tienes la cantidad o un estimado de cuántas personas viven en las comarcas, no lo tengo, pero son muchísimas, y que una sola persona, o dos, o tres, tengan esa capacidad de poder tener un sentido crítico a favor, eso es mucho. Yo siempre lo he dicho, es mucho con una sola persona que ya tenga el interés y que tome la iniciativa. Ya eso es demasiado, porque si no tenemos a nadie, apague y vámonos. Entonces, siento que sí hay capacidad, siento que existe voluntad. Yo pienso que lo que falta es organizarse, ¿cierto? Exacto. ¿Compartes esa misma idea conmigo? Sí, organización. Entonces se debe trabajar en organización. Y este ha sido un segmento muy interesante porque hemos podido distinguir
varios elementos, en este caso desde las raíces de lo tradicional de los pueblos indígenas, en este caso enfocándonos a la mujer, hasta pasar por tradiciones que se quieren extinguir por la mala disposición de algunas personas que son responsables de liderizar y mantener estas costumbres que no se deben perder, porque muchas de estas tradiciones son milenarias. Y cuando digo milenarias, porque no hay un escrito con exactitud que diga cuándo realmente los pueblos indígenas se establecieron en nuestro continente. Porque sabemos que Cristóbal Colón vino y toda la cosa, pero ya estaban asentados aquí. Y luego entonces se dio la subdivisión de grupos, y es lo que tenemos en la actualidad, que con muchísimo esfuerzo se han mantenido y se han preservado. No solo en Panamá, sino en Centroamérica y también Suramérica y parte de América del Norte. Es decir, hay un trabajo que se ha hecho, y eso es un tema digno de admirar. Por eso siempre decimos, ser indígena debe ser un tema de orgullo y al mismo tiempo sinónimo de avance, para que seas motivación para muchos y muchas en un mundo donde la competitividad es uno de los elementos importantes para poder erigir una mejor sociedad. Iba a comentarte que estaba en un seminario y donde empezaron los compañeros a hablar de los indígenas, y bueno, yo les explicaba un poquito acerca de eso, y yo le decía a la profesora que a veces cuando yo iba a la comarca, yo no sentía que estaba en la comarca, y ella me dice ¿por qué? Porque cuando yo voy y veo es puras casas de bloque, eso no es parte de nuestra cultura. Las casas que existían antes de los 80 para atrás, que eran de penca y paja, ¿verdad? Ya no se ve eso en la comarca. Por eso yo siento que no estoy en la comarca. Yo siento que yo estoy en cualquiera comunidad de aquí que esté en el centro de Panamá. No creo y no me siento identificada a cómo a cómo está la comarca ahorita. Y yo le decía a ella, pues que ella dice que le había impactado esa parte que yo le había dicho, que la parte esencial de una cultura es su esencia. ¿Por qué es la esencia? Porque eso es lo que habla de tus raíces. Y cuando yo voy a la comarca no veo esas casitas, yo siento que no estoy. ¿Dónde está mi esencia? No lo siento. ¿Me explico? Y es un tema que no eres la primera persona que lo menciona, pero ya es algo muy propio de quienes residen en estas áreas, ¿verdad? No me atrevería a emitir una opinión, pero considero y conozco el sentir de lo que tratas de expresarme, porque creo que las comarcas, ellos se rigen bajo una ley. Tengo entendido, no soy conocedor en el tema, lo admito. Y sobre eso se debe preservar, o más bien, pues me imagino habrá algún tipo de normativa para estas áreas. Yo la desconozco, repito, no soy conocedor de la materia, pero considero que debe existir algún tipo de protocolo, no sé, no es la palabra indicada, sino más bien de directrices. O estoy... ¿Sí? Ajá, con respecto a eso que tú dices que se rigen por una ley, ¿quiere que te diga algo? La ley es la ley 10 que habla sobre la creación de la comarca, pero dentro de esa ley se dice la preservación de la lengua materna, de la vestimenta y de las tradiciones dentro de la comarca. Y habla sobre las tierras que son de uso, que las personas que están ahí, se me escapa la palabra, que están ahí en esas comunidades, pues, tienen derecho al uso de esos terrenos, siempre y cuando los trabajen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Hay algunos que han vendido pedazos de terreno por las necesidades, ¿no? ¿Y dónde están los líderes para hacer esa prohibición?
si en la ley 10 dice que eso no se debe hacer? ¿Me explico? Entonces, una cosa contradice la otra. Correcto. Cuando indicas que han habido este tipo de movimientos y que la ley así no lo contempla, ¿te refieres ventas internas dentro de la misma comarca o hacia personas que están fuera de la comarca? Hacia personas que están fuera de la comarca. Es un tema bastante crucial cuando hablamos que hay normas que regulan esto, pero bueno, creo que es un tema bastante extenso que abarcaría incluso un segundo capítulo. De verdad, pues hemos tenido una conversación muy variada, porque esto nos da un medidor de la gran cantidad de necesidades, y cuando comenzábamos el conversatorio, tal vez no entendíamos cuáles eran esas algunas, porque son muchas, algunas dificultades que la mujer ha tenido que vivir durante muchos años en sus comunidades indígenas, y que, como lo mencioné hace poco, esto es solamente la punta del iceberg de muchas necesidades. Y no estamos hablando de necesidades solamente en especies, sino estamos hablando necesidades de educación, y no hablo de escolaridad concretamente, estoy hablando de una educación íntegra, una educación basada en conocimientos, porque muchas veces se tiende a malinterpretar que la educación es solamente tema de escolaridad y es algo totalmente alejado de la realidad. Entonces, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Repito, estamos muy agradecidos de mi parte, muy agradecido toda la intervención que has tenido con nosotros, para que pudiésemos palpar de primera mano de muchas realidades que muchas veces no se mencionan, que esto lleva a que se llegue a tener un total desconocimiento de muchas realidades, y pues en una sociedad donde es mucho más fácil señalar que profundizar en un tipo de requerimientos, necesidades, debilidades que surge en los pueblos indígenas, y que la mujer día con día en estos pueblos hace un esfuerzo enorme para poder trazar un norte con un futuro más próspero, no solo para ella, sino también para la familia, y que al mismo tiempo sea de reciprocidad para nuestra sociedad, que necesita realmente un impulso con sangre nueva, con conocimiento nuevo, con la juventud actual, y sobre todo integrando el rol de la mujer en todos los niveles que sean necesarios en el desarrollo de nuestro país y los pueblos indígenas. Así que, Elsie, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tienes algunas palabras ya para finalizar? Bueno, más que nada para exhortar a la mujer, tanto a las mujeres indígenas y a la sociedad en general, que cuando te propongas algo, que no se quede como en simples sueños, sino llévalo a la realidad. Recuerda que los límites están en tu mente, y tienes la fuerza, la voluntad, lo puedes hacer. Nos quedamos con ese extracto, y de esta manera les damos las gracias a cada uno de ustedes que nos ha escuchado, que ha podido compartir este episodio, que en esta ocasión pues tuvimos a nuestra invitada, que nos ha compartido ampliamente parte de sus vivencias, de los conocimientos adquiridos no solamente con los años, sino con ese día a día en las comunidades indígenas, y como mujer pues tiene la capacidad de haber podido expresar directamente sus ideas de manera muy clara y concisa. De nuestra parte, muchas gracias por el episodio del día de hoy. Gracias, Elsie, a ti por haber aceptado. Gracias. Y a usted que nos está escuchando, no se pierda un próximo capítulo. Recuerden la plataforma que usted más considera amigable, desde Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts, o simplemente buscar en Google nuestro podcast Dayeral Central Panamá, y nos escuchamos en una próxima edición. Hasta pronto. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.